Este es el segundo sermón de la serie que estamos llevando de Biblia y teología, específicamente acerca de la creación, del Dios como creador. Entonces es importante, hermanos, ver cómo Dios ha tenido el control de todas las cosas que están sucediendo en la vida de Jonás, ¿verdad? Jonás está pasando por dificultades, nosotros lo pudimos ver en este pasaje. Sin embargo, Dios es el que tiene el control sobre todo lo que está sucediendo en la vida de su profeta. Ahora, recordemos que para que Dios haga lo que hace, Él tiene que ser un Dios soberano, omnipotente, poderoso, grande, que controla todas las cosas sin que nada se salga de su control. Él es el creador, por Él sustenta cada cosa que pasa en este mundo. Recordemos que como creador, todo le pertenece a Él. Nada es nuestro, nada. Por ejemplo, cuando usted construye una casa con su propio dinero, usted puede hacer con ese objeto lo que usted quiera. Así mismo sucede con Dios. Él creó todo. Usted puede hacer con su creación lo que a Él le plazca. Sin embargo, como Él no es un Dios tirano y malvado, como algunos lo quieren hacer ver, Dios nos ha dado a nosotros su ley, nos ha dado las razones para que nosotros podamos volvernos a Dios. Hermanos amados, Dios no es el que crea el mal. El mal fue creado o entró en el corazón de una criatura, no de Dios. Pero si bien es cierto, Dios creó las condiciones para que esta criatura pudiera pensar en el pecado, pero Él no es el creador del pecado. El pecado nace en el corazón de una persona que se ha endurecido, en el corazón de una persona, de una criatura que ha dejado el designio de Dios y se ha encaminado en su propia condición. Yo quiero tocar dos puntos en este sermón: la importancia de la doctrina de la creación para otras doctrinas, y también quiero tocar el punto de que Dios creó al ser humano. El ser humano no existe por sí mismo, el ser humano fue creado por Dios. Así que vamos a ver esta primera parte, la importancia de la doctrina de la creación. ¿Por qué es importante la doctrina de la creación? ¿Qué nos dice la doctrina de la creación a nuestra condición, a lo que nosotros somos, a lo que nosotros Dios nos ha llamado a ser? Recuérdense que la semana pasada tocamos un poco de esto, pero hoy quiero profundizar un poco más. Conocer a Dios como ese Dios de la creación, o Dios creador, es importante no solamente para vivir una vida cristiana adecuada, sino también para entender otras doctrinas que son bíblicas y fundamentales. Recuérdese que la iglesia tiene doctrinas que son cardinales, doctrinas que son importantes, y esas doctrinas no son negociables. Nosotros no podemos negociar con ningún grupo o secta lo que creemos. Tenemos que más bien refutar cualquier cosa que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. No se puede negar, no se puede llegar a conocer a Dios sin su revelación. Él tiene que revelarse a nosotros, y Él lo hizo a través de dos medios, como vimos en los primeros dos sermones: a través de la creación y a través de las Escrituras. Estos son los dos medios con los que Dios se ha revelado a nosotros. Así que el mundo físico que Dios creó y el mundo espiritual que Dios creó, los creó para mostrar su grandeza, su belleza y su cuidado paternal en la creación. Entonces, en la doctrina de la creación existe un hilo doctrinal. Hay un hilo doctrinal que no se puede romper. Si nosotros rompemos, cortamos ese hilo, cortamos con la verdad, con la doctrina bíblica. Por eso tenemos que mantener ese hilo
intacto, es un hilo de pensamiento que tiene que seguir, que este hilo enlaza varias de las doctrinas bíblicas que nos ayudan a comprender el porqué de la creación y el cómo llegó a existir la creación. Esto es súper importante, hermano. No podemos cortar ese hilo, recuérdense, porque si nosotros cortamos ese hilo, no entendemos por qué Dios creó las cosas que existen o cómo llegaron a existir estas cosas. Primero, la primera doctrina fundamental es la doctrina del hombre, la doctrina del ser humano. Jamás se podrá analizar, entender o aplicar la doctrina del hombre de forma independiente de la creación. No se puede, no hay medio, no hay razón, no se puede entender al ser humano si nosotros la separamos de la doctrina de la creación. Dios, el mundo, todo lo que nos rodea, Dios lo creó para que sirviera para nuestro propio beneficio. Pero además el hombre es parte de este mundo. Dios lo creó como parte de este mundo. ¿Por qué decimos nosotros esto? Hermanos, esto es importante para entender cómo la vida se inicia, cómo la vida se desarrolla, cómo la vida orgánicamente va creciendo en este mundo. Hay un orden de variedad y la belleza de las cosas son motivos para adorar a Dios. Miren, hermanos, hoy el pastor Benjamín tocaba la primera carta, Filipenses capítulo 2, verso 14 específicamente. Me encantó la forma como él lo presentó y me hubiera gustado que se hubiera enfocado más en ese versículo. Pero en realidad el verso 14 y el verso 15, el apóstol Pablo presenta y dice que nosotros, usted y yo, debemos de ser luminares. ¿En qué estaba pensando Pablo cuando nos llama a nosotros a ser luminares en un mundo cargado de oscuridad? Un mundo donde la maldad, el odio, la rencilla, las guerras, el hambre, la desnudez, las enfermedades. ¿Cómo podemos ser luminares? ¿Qué tenía en la mente el apóstol Pablo cuando nos llama a nosotros a ser luminares? Pues déjenme decirle, yo me imagino, Pablo es uno de los teólogos, de los escritores bíblicos que más desarrolla el concepto creacional. Él lo ve, nosotros lo podemos ver en Romanos, y ahora él dice, tenemos que ser luminares. Yo me imagino a las dos grandes fuentes de luz que encontramos en el universo. Esa fuente es el sol y las constelaciones, incluida la luna. Ustedes han visto, el sol no solamente es un luminar que provee energía, también provee vida, también provee estabilidad, también provee todo lo que necesitan los organismos para desarrollarse y crecer en esta tierra. Si nosotros quedáramos unos meses, unos años sin sol, créanme lo que todo, incluido nosotros, se muere. Nosotros necesitamos el sol para vivir. Ahora vean la comparación. Ustedes, le dice a los filipenses, tienen que ser luminares en un mundo cargado de tinieblas. La belleza, la grandeza y la necesidad del sol, Él la compara con nosotros. Nosotros somos luminares. Con nuestra santidad, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos en un mundo lleno de maldad, hace la diferencia. La gente no quiere ver más iglesias, no quiere ver más predicaciones, porque están cansados de eso ya. La gente quiere ver vidas transformadas por el Evangelio, vidas que demuestren que Dios existe, que amen a los demás, que respeten a los demás, que vivan para agradar a Dios, pero también a los demás. Ahora, hermanos, si usted sale fuera de Toronto, al campo, usted podrá ver las maravillas en la noche, ver esas constelaciones, ver la luna en su esplendor. Usted
la belleza que eso trae a nuestra vista. Pues esa belleza es la que Dios quiere ver en nosotros, donde mostremos no solamente su santidad, sino que mostremos también la comunión que tenemos los unos con los otros. Solamente quería recalcar esto, porque es importante lo que Pablo le dice a la iglesia. Ustedes son santos, ustedes son hijos de Dios, ustedes han sido llamados para hacer cosas grandes y deben de hacer. Hermano, Dios creó al hombre después de crear todas las cosas, después de crear las condiciones. Dios creó al hombre. Esto es sabiduría completa. Dios está demostrando en sí sabiduría, inteligencia, perseverancia en lo que Él está creando. Pero también tenemos la doctrina de la providencia. Todas las cosas se sostienen por la palabra de Dios. Todas las cosas se mantienen y siguen su curso por el orden que Dios le ha dado, un orden creacional. Hermano, nada se sale del control de Dios, porque su creación obedece perfecta, completa y santamente a lo que Dios le ha determinado que tiene que pasar. Esto incluye al hombre y a los animales, la vegetación, la separación de las aguas con la tierra seca, las lluvias, etc. Todo esto demuestra la sabiduría providencial de Dios sobre un universo. Tenía que darse todo esto, ¿sabe para qué? Para que la vida terrestre pudiera desarrollarse de acuerdo al plan de Dios, un plan eternamente elaborado. Entonces, hermano, ¿no es glorioso pensar en todo lo que Dios ha hecho? ¿Se imagina usted las 4 estaciones del año, como muestran la belleza de la naturaleza, las cosas que nosotros vemos en el día a día, como Dios está manifestando? El hombre adora a Dios, el hombre tiene una relación con Dios porque Dios lo creó inteligente, social, con habilidades para tener esa relación con Él. Nuestros sentidos, hermanos, cuando entendemos todo esto, nuestros sentidos se funden en adoración a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a una relación con Él. Es por eso que providencialmente Él nos ha dado todas estas cosas. Ahora podemos ver la doctrina de la salvación. Es importante la doctrina de la salvación según se desarrolla también en la doctrina de la creación. Hermanos, Dios creó todas las cosas en un estado perfecto, ¿sí? Pero en esta perfección también Dios creó las condiciones. Recuérdense que la caída no fue arbitraria, la caída no fue un asunto que se le salió a Dios de control. La caída, como muchas veces yo les he enseñado desde este púlpito, era parte del plan de redención. Dios ha establecido el plan de redención y lo va desarrollando en 4 etapas. Este plan, la primera etapa es creación, segunda etapa es caída, tercera etapa redención y la cuarta etapa está por verse todavía, que es la glorificación, donde todos nosotros, los que hemos creído en Cristo y hemos sido lavados en su sangre, nosotros estaremos delante de Dios, ya no como santos inmediatamente, sino como santos eternamente. Es decir, ya no una santidad progresiva, sino una santidad consumada, donde el Espíritu Santo hará esa última obra en nosotros. Entonces, Adán era perfectamente perfecto en su moralidad, en su inteligencia, en sus capacidades. Adán era perfecto, tomaba decisiones correctas, sin vacilar y sin nada. ¿Por qué? Porque él tenía la capacidad para hacerlo. Lo que estropeó fue la caída de toda esta condición del ser humano. Y es por eso que fue necesario el Redentor, para que viniera y restaurara. Por eso es que hoy
En Adán murió, se destruyó, sufrió consecuencias funestas la primera creación. El Cristo, el segundo Adán, y Él sigue creando una nueva creación, trayendo a la vida una nueva creación. Usted y yo somos una nueva creación en Cristo Jesús. Él tenía que suceder esto, porque la creación primera tiene que pasar para que dé vida a una nueva creación. Y esto es los elegidos, los hijos de Dios. Entonces hay elementos en esta doctrina del Dios creador. El elemento central de la doctrina de la creación es que Dios llama las cosas a la existencia con el poder de su palabra, pero Dios también sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Así que nada se sale del control de Dios. Dios no es parte de la creación, recuerden eso. Dios existe eternamente y para siempre. Él no es parte, ni siquiera se autocreó primero para luego crear las cosas. No, Dios no es así. Él es eterno y desde la eternidad Él llamó las cosas a la existencia. Por eso, como les decía la semana pasada, la clave bíblica del tema de la creación es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la clave. Todo lo demás gira alrededor de esa aseveración. Todo lo demás gira alrededor de lo que Dios ha establecido como un principio regulador para todo lo demás que vendrá. Peter Jones lo dice de esta manera: Génesis 1:1 es la base de todo, y luego es un comentario. Todo lo demás también es un comentario en base a lo que se ha hecho. Yo estoy parafraseando lo que dice Peter Jones, porque no me recuerdo exactamente cómo lo dice. Pero eso es interesante, hermano, porque si nosotros vemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos asegura que las cosas no fueron por causa de un accidente, que las cosas no fueron por causas evolutivas. No, todo tiene un origen, todo tiene. Así que Dios es el fundamento de esta doctrina de creación. Dios le dijo a Abraham estas palabras: como no encuentro en quién más jurar, juro por mí mismo. Eso es soberanía absoluta. Eso es Dios. Como no tengo en quién más jurar, ni por la tierra, ni por el cielo, ni por ninguna de las criaturas, juro por mí mismo que así se cumplirá mi palabra en ti. Usted lo puede leer en su casa en Hebreos capítulo 6, versos 13 al 20. Así de grande y maravilloso es nuestro Dios. Ninguna criatura se le puede igualar, y ese fue el problema de Satanás. Él quiso ser como Dios. Él se engrandeció tanto que dijo: lo único que me falta a mí es destronar a este de allí y sentarme yo en su trono. Y Dios le dijo: yo no comparto mi gloria con nadie. Yo, que los querubines, porque Satanás, antes de ser lo que es, era un querubín, y los querubines eran la orquesta del cielo. Es decir, el día que se creó a Satanás o se creó a Luzbel, ese día se crearon instrumentos musicales, piedras preciosas, ríos que brotaban del jardín de Dios. Lo más bello de la creación se creó ese día cuando crearon a este ser angélico. Y eso lo llenó de grandeza. Pero le dice: no, que seas bello no significa que seas como yo. Yo soy el que soy y nadie es como yo. Ese, hermanos, cuando Dios habló, Él dijo: hágase, hágase. Y Él todavía nos sigue diciendo a nosotros: hágase mi voluntad en el cielo como en la tierra. Él sigue diciéndonos a nosotros: es importante que yo sea el centro de tu vida, porque siendo yo el centro de tu vida, todas las cosas caminarán
mi voluntad. Hermanos, hágase tu voluntad, autoridad absoluta. Y así fue hecho. Hágase. Y existió, hágase la luz, hágase que produzca la hierba, la tierra hierba, que los mares produzcan seres vivientes, que los cielos, todo fue llamado por el poder de la palabra de Dios, hermanos. Debemos entender que Dios cumple el fin en sí mismo, por su voluntad y para su propia gloria. Él no tiene que darle cuentas a nadie. Él dice, porque yo soy fuerte, soy sabio y soy santo, yo cumplo mi voluntad de esta manera. La creación debe rendirle culto a Dios. La historia de Jonás que hemos leído, hermanos, veámoslo cómo está desglosada. En algún momento se dice que Dios cambió de idea en la historia que leímos. Jonás hizo lo que se le vino en gana, pero Dios siguió pensando como había sido su pensamiento original. Y él tenía 120,000 ninivitas que quería salvar. Ese era el centro de todo el mensaje de salvación de esos 120,000 ninivitas. Lo demás, la historia. Y después la historia secular enseña que 100 años más tarde Nínive fue radicado como había dicho Dios. O sea, el plan de Dios era destruir Nínive, pero también era salvar a los 120,000 ninivitas que escucharon el mensaje de su oración. Pero vea cómo la reacción de Jonás, ¿cuál fue la reacción de Jonás? Huir de la presencia de Dios. Y la forma como lo presenta es una forma pagana como lo presenta la Biblia. O sea, lo que motivó a Jonás a huir de Dios fue un deseo carnal, un deseo de su corazón, el que lo motivó a huir de Dios, creyendo que podía huir de Dios. Y es que el salmista lo establece en el Salmo 139, verso 7. Si me subiera a las estrellas, ahí estás tú. Si bajara a las profundidades del Seol, aún ahí tú estás. Porque para Dios no hay espacio, para Dios no hay tiempo, para Dios la altura no significa nada, las profundidades no significan nada, la amplitud no significa nada, porque Dios lo cubre todo con su poder. Él es Dios. Hermanos, Jonás huye. La creación más inteligente que Dios ha creado, porque no le dio a la vaca inteligencia como la que Dios tiene, no le dio a los peces inteligencia como la que Dios tiene, ni los mismos ángeles tienen la misma inteligencia que Dios le dio al ser humano, porque no le dio su imagen a ninguna otra criatura más que al ser humano. Dios lo hizo imagen y semejanza suya. Si nosotros nos comportamos y caminamos de acuerdo a esta imagen, es asunto nuestro. Si no lo hacemos, también es asunto nuestro, porque Dios nos va a llamar a cuenta en un día. Pero imagínese usted, toda la creación obedece a Dios. ¿Por qué al hombre le cuesta tanto obedecer a Dios? ¿Por qué? Imagínese usted, Jonás agarra una barca y se va huyendo de Dios. ¿Y Dios qué es lo que hace? Levanta una tempestad, ¿verdad? El mar le obedece. ¿Se recuerdan de Jesús, hermano? Jesús va caminando sobre las aguas y se acerca. Y Pedro le dice, si eres tú, yo voy allí. Y va, y Pedro se empieza a hundir cuando duda. En otra ocasión, y luego calma las aguas, el mar le obedece. En otra ocasión se levanta una gran tempestad también en el mar, y Jesús está dormido tranquilo, no pasa nada. Y los discípulos lo despiertan, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Jesús le
dice, calla viento y enmudece mar. Inmediatamente hace bonanza. Es que él tiene el control de la creación y la creación obedece a la voz de Dios. En esta ocasión le dice al mar, mar, levanta olas y húndeme esta barca, para darle una lección a Jonás, para que aprenda con quién se ha metido. ¿Y qué estaba haciendo el profeta de Dios? Echado, hermano. Porque él sabía, y no, hermanos, vean lo que está sucediendo aquí. A Jonás no le importan los marineros, no le interesa a los marineros, no le interesa que perezca toda esa gente que va ahí y que se pierdan los enseres, que se pierda todo por causa de él. Y levanta a los marineros y los marineros. Vean cómo sigue la historia. Primero el mar obedece a la voz de Dios y luego los marineros inconscientemente siguen el plan de Dios. ¿Y cuál era el plan de Dios? Echar al mar a Jonás. Y si los marineros no lo hubieran hecho, Dios hubiera partido la nave para que Jonás cayera en el mar. Pero que ellos obedecen a la voz de Dios y con temor reverente se acercan a Dios y dicen que la sangre de este inocente no caiga, pues no tan inocente, pero digo que la sangre de este hombre no caiga sobre nosotros. ¿Y a quién prepara Dios? A un gran pez, ¿verdad? Otra criatura cumpliendo la palabra de Dios. Dios le dijo a ese pez, no sabemos qué fue, ¿verdad? Que en los libros de niños pintan una gran ballena, pero la Biblia no dice que fue ballena, dice que fue un gran pez. Y tragó a Jonás 3 días y 3 noches. Pero usted sabe, le dijo al pez, le dijo, no le hagas daño, solamente manténlo ahí guardadito para que aprenda quién soy yo. Manténlo ahí quietecito. Yo me imagino, imagínense todos los gases, todos los líquidos ácidos dentro de ese pez. Y Jonás, Dios, ya, sácame de aquí y ahora sí voy a hacer tu voluntad. Y Dios le dice al pez, vaya, vomita, échalo por ahí. Hermanos, cumpliendo la palabra de Dios. Jonás va y predica de aquí a 40 días Nínive será destruido, dice el Señor. Pero se olvida que Dios no le había dicho que se quedara para ver la destrucción de Nínive. Y Dios le dice a una calabacera, vean bien cómo va la historia, hermano. Todo se está manejando conforme a la palabra de Dios, la creación de Dios, aquello que Dios creó, obedeciendo al mandato de Dios. Y le dice a la calabacera, levántate y cubre a este pelón del sol. Y lo pone. Pero en otro día le dice, sécate. O le dice a un gusanito, ¿verdad? Ve y corta la raíz principal de la calabacera para que se seque. Y el gusanito obedientemente llega y le corta. La creación sigue la palabra de Dios. Menos el hombre. Menos el hombre. La creación que es inanimada, la creación que no razona, la creación que no tiene, sino que funciona por instinto, sigue la voz de Dios, menos el hombre que es inteligente. Que después se enoja con más. Hermanos, todo esto nos lleva a nosotros a entender que Dios creó todas las cosas para la gloria de su nombre. Si nosotros no le damos gloria, lo hará otra cosa. Terminamos con el último punto. Dios creó algo, fue Dios el que lo creó. Usted lo puede ver en Génesis 1, 26 y 27, en Génesis 2, 7, donde se dice, y Adán vino a ser un ser viviente, una criatura. La Biblia afirma, hermanos, que Adán fue creado de la materia y Eva fue sacada de Adán. Por eso es que el hombre debe cuidar a su esposa, debe proteger a su esposa, debe de tener un especial cuidado con ella, porque fue sacada de él. Por eso el mismo Adán dice, será llamada varona, porque el hombre fue tomado
Recuérdese que Dios creó a Adán de la materia que ya existía. Él no llamó a Adán a la vida. Él se tomó el tiempo para crear a ese hombre. Llamó a los animales, y aunque son de la misma materia que Adán y Eva, hay una diferencia. Adán se tomó tiempo, Dios, y recogió material que ya existía para crear. Adán no pasó por un proceso de desarrollo de miles o millones de organismos, cada vez más complejos para llegar a existir, sino que Dios lo creó de la tierra, que posee millones de microorganismos que viven, que llaman al cuerpo, a la vida, que llaman a la persona a la vida. Son cosas físicas que están ahí. Dios solamente, después de poner todas estas cosas, fue y sopló en Adán vida. Y Adán vino a ser un organismo vivo. Miren cómo comienza la vida. 2 células, esperma y el óvulo, se juntan. Y de esas células se producen millones de células. Y después esas células se van formando órganos, tejidos, tendones, nervios, en fin, hasta que la persona viene a ser lo que es. Esa es vida, hermano. Y Dios, dice el Salmo 139, verso 16, Dios tiene el control, y ninguna cosa de toda la creación, de todo el ser que se está formando paulatinamente en el vientre de la madre, ninguna célula se sale del control de Dios. Dios la está llamando a ponerse en ese bebé, en ese vientre. Y hablamos anoche con los hermanos. Qué increíble es, hermano, que está hasta determinado por un plan natural, soberano de Dios, el día que ese niño va a nacer. Y si se tarda en nacer, ese niño puede morir en el vientre de la madre. Es decir, Dios tiene el control de todo el proceso de creación, todo. Entonces Dios creó a Adán de esta manera. Eva es parte de Adán. Eva no es un objeto que debe de ser usado por el hombre como mejor le parezca. No, Eva fue creada de Adán. Y Dios dice en el verso 21, capítulo 2 de Génesis, que puso sueño en Adán para poder sacar a su mujer de él. La creación de los animales, vuelvo y repito, los animales tienen la misma materia que el hombre. La única diferencia es que Adán tiene la imagen de Dios, no los animales. El hombre, en este sentido, también se convirtió en la corona de la creación. Por eso es que Dios dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. No limitado, sino en gran manera. Dios mismo creó el tiempo. ¿Para qué creó el tiempo? Para condicionar a las otras cosas que tenían que ser creadas después. Job, capítulo 36, versos 26 y Salmo 90, 1 al 4, nos dice cómo que la cosa, el tiempo vino a existir. Dios no vive en el tiempo. Es importante que lo entendamos, hermano. Dios no vive en el tiempo. Dios vive en la eternidad. Y si podemos llamarle, darle un nombre a algo, porque tampoco es así, pero para entender un poquito más, yo podría llamarlo que Dios vive en un presente continuo. Él no tiene pasado, Él no tiene futuro, Él es. Entonces, no podemos atribuirle a Dios pasado, historia, ni que va a pasar en el futuro, porque Él es simple y sencillamente. Para terminar con eso, la obra del Espíritu Santo en el acto de creación. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía, se mecía, dice en alguna traducción, sobre la faz de las aguas. Recuérdese que a esto todavía el cielo, o sea, la expansión está junto a la tierra.
El Espíritu Santo se mueve entre la expansión y la tierra. Luego Dios dice que se divida, que se separa la expansión de la tierra. Y es así como vemos esa atmósfera terrestre, porque Dios la movió para el clima, para que estuviera ahí y que nos sirviera de protección y para producir el oxígeno que nosotros respiramos. Pero el Espíritu Santo en la Biblia, cada vez que nosotros vemos en la Biblia la obra del Espíritu Santo, Él está inyectando vida. El Espíritu Santo es un agente que inyecta vida. Así como lo hizo con Adán. ¿Ven lo que pasa con Adán? Dice que Adán era un ser muerto, inerte, sin vida. Era un simple muñeco, una simple estatua inerte que estaba ahí. Pero dice que Dios sopló y puso en él hálito de vida. Y ahí es ahí cuando viene a ser un ser viviente por la obra del Espíritu Santo. Ahora vean, en la salvación de los elegidos, el Espíritu Santo tiene el control de inyectar vida en la persona. Es que la Trinidad trabaja junta en la obra de restauración de la persona. El Padre llama la vida a la persona, como siempre, ¿verdad? Hágase la vida. Él llama a la vida. La palabra, el Evangelio, es la que nos da a nosotros regeneración, es la que nos da a nosotros un nuevo nacimiento por la obra aplicada del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, creando una nueva creación, lo que hace es inyectar vida en nosotros. Pero no es una vida que está solamente limitada a lo de ahora, a lo presente, sino que es una vida que va en progreso, del que comenzó en vosotros. ¿Quién comenzó en vosotros la buena obra? El Espíritu de Dios, que nos inyectó fe, regeneración, santificación, nuevo nacimiento, el Orus Salutis, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad?, es obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llamarnos a la vida, para inyectar vida en nosotros, pues igual fue en el principio. Así que nosotros somos la obra, usted es la obra de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, la vida, tanto física como espiritual, se origina en Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu trabajan para que su pueblo reciba el beneficio de la creación. Esto es en cuanto a la vida, pero ¿qué acerca de lo espiritual? Dios nos provee al Hijo para que nos lleve a la obediencia a Dios, y al Espíritu Santo para que protege al pueblo de Dios. ¿Saben por qué no somos destruidos nosotros? Porque el enemigo quiere la destrucción de nosotros, pero nunca vamos a ser destruidos, porque tenemos la protección del Espíritu de Dios que camina con nosotros todo el tiempo. Y nada, absolutamente nada, se sale del control de Dios. El que creó en el principio sostendrá hasta el final, cuando baje del cielo nueva tierra y nuevo cielo, para establecer a su iglesia en ese lugar. Esa nueva creación yo lo estoy esperando. Yo espero que usted también esté esperando esa nueva creación. Amén.